generado la estrategia de desarme del gobierno federal hacia los grupos de autodefensa. De entrada, aun cuando el principal dirigente de los grupos de autodefensa, el doctor Mireles, en un inicio apoyó el plan del gobierno federal para restablecer el orden y la seguridad pública en el estado de Michoacán, sucedió algo bien interesante. Unos minutos después, otro video fue difundido en el cual decía que los grupos de autodefensa no se desarmarían. Ello ha generado un gran debate, sobre todo en el contexto si estamos ante un escenario de guerra civil encubierta y que lo único que hace falta es agregarle algunas demandas de carácter social para que ahora sí tengamos una cubierta de guerra civil en el estado de Michoacán. Ha llamado poderosamente la atención la forma de cómo se ha equipado los grupos de autodefensa, armas de uso exclusivo del ejército, medios y radios de telecomunicación sofisticados, tácticas militares, que desde luego un ciudadano ordinario no tendría acceso si no hubiera recibido una capacitación especializada. Nos encontramos en este contexto, Imanol. Pues sí, mira, retomando, ¿no? ¿Quiénes son los grupos de autodefensa? Me parece que este mensaje que envía Alfredo Castillo es muy prudente y me parece adecuado. ¿Por qué? Porque no se vale reconocer a estos grupos de autodefensa sin saber quiénes son, o bueno, nosotros aún no lo sabemos, porque como tú lo mencionabas, ¿no? Bueno, traen armamento, traen telecomunicaciones. Entonces, ¿qué está pasando ahí? O hay colisión con algunos grupos federales, o hay un problema en las aduanas. ¿Qué está pasando ahí, no? Yo creo que sí hay que identificar perfectamente quiénes son antes de reconocerlos. Y en todo caso, pasando un poco a la situación del desarme, o a cuál sería la línea que va a seguir el nuevo comisionado, me parece que, como lo mencionaba al principio, quitarles las armas así de golpe, yo creo que no sería el camino, porque pues la conclusión que yo veo de eso sería más sangre, ¿no? Ahora del grupo replegado, pues ahora como ya no tienen armas y ustedes fueron los traidores, que es lo que dicen algunas notas, que eran ex narcotraficantes, bueno, pues ahora va la mía, ¿no? Y vamos a estar en un juego de a ver quién pega primero. Y el objetivo ya se marcó de otra manera, porque los grupos de autodefensa ahora señalan que la única forma de deponer las armas es de que el comisionado federal, a través de las diversas fuerzas de seguridad, detengan a las 7 cabecillas de los cárteles de narcotráfico en Michoacán. Ello provocó que detuvieran a Joaquín Negrete, pero ¿será suficiente, Imanol? No, me parece que ya vivimos en la experiencia que nos dejó el expresidente Calderón. Pues yo creo que cortar las cabezas no es suficiente, ¿no? O sea, de cierta forma me parece que estas cabezas han fungido como control de sus propias organizaciones, y cuando estos faltan, pues ahora hay un pleito por esa sucesión, ¿no? Un pleito descontrolado, lo vemos en el Estado de México, lo vemos en todo el país, donde ahora ya no están esas cabecillas y los subsecuentes están peleando por quién liderea este grupo de delincuentes, ¿no? Entonces, concluyendo, me parece que sí es muy importante que el gobierno federal sí preste mucha atención en cómo va a desarmar, si va a desarmar provocando más sangre o les va a dar cierto reconocimiento, pero a aquellos que no han infringido la ley. Y si los ciudadanos realmente confían en esa estrategia de desarme. Así es. Porque puede ser que a lo mejor salga contraproducente. Y es el dilema en que se encuentra ahorita el nuevo comisionado no es fácil, federal. No es fácil. No es un tema sencillo y seguramente dará de qué hablar los próximos días. Latente entonces todavía el fenómeno y el fantasma de la guerra civil en Michoacán si no se desarman a los grupos de autodefensa, Kenji. Pues sí, mira, a bien justamente lo que yo planteaba en el segmento pasado es que uno de los conflictos graves que tenemos es que no sabemos, no tenemos mucha información al respecto. Yo espero que la CISEN sí lo tenga, ¿no? A veces pareciera que da tumbos de ciegos. Bueno, y llegó también un titular al CISEN que es Eugenio Imas. Así es. Y Eugenio Imas, en el periodo de gobierno de Jesús Murillo Caram, y después cuando fue gobernador, Miguel Osorio Chong, el secretario de Gobernación, quien trabajaba temas de inteligencia y de planeación era Eugenio Imas. Así que estamos seguros que sí saben la situación en términos de inteligencia, lo que está pasando en Michoacán. Pues ojalá que lo sepan, ¿no? Porque, mira, no tenemos información. Yo creo que sería arriesgado decir, por ejemplo, que todos están armados con armamento de punta, ¿no? La realidad es que las imágenes nos dejan ver solo una parte. Y en los medios de comunicación, desafortunadamente, que tenemos mexicanos, yo veía incluso medios extranjeros que estaban haciendo una mejor labor periodística que propios medios nacionales, desafortunadamente.
Entonces, ¿Hay yo no cooptación de estoy medios en tan México? seguro, no, casi no se da eso en este país. Entonces, a mí lo que me preocupa O es sea, ¿sí eso, crees ¿no? que estén manejando mediáticamente el tema de Michoacán? Mira, al gobierno le conviene, desafortunadamente desde los sexenios pasados vimos incidencias, sobre todo de la Procuraduría General de la República, en los medios de comunicación salían hasta las telenovelas que se organizaba Genaro García Luna, justamente para justificar el nuevo papel como de estos G.I. Joes, muy a la gringa, ¿no? Entre telenovelas entre La Rosa de Guadalupe y otros programas gringos en donde salen los policías con tecnología de punta. La verdad es que mal hechos, ¿no? Pero trataban de enaltecer, digamos, esta figura del militar, de las policías especializadas y profesionales, etc. La realidad es que las policías nos han fallado rotundamente. Una de las demandas iniciales de los grupos de autodefensa era desarmar precisamente a las policías comunitarias, justamente porque ellos decían que estaban vinculados al crimen organizado. Entonces, sí hay una narrativa que es muy atractiva para la gente porque justamente reconoce que el Estado, particularmente el gobierno, no ha hecho caso de las exigencias que se han hecho en esas comunidades, en Tierra Caliente particularmente, si ya no podían entrar ni siquiera los camiones de ciertas papas fritas, no diré marcas, también de ciertas refresqueras, porque eran incendiados, ¿no? Imaginemos qué es lo que ocurría con los negocios, digamos, de las personas de a pie que viven ahí, ¿no? Que eran extorsionadas. Insisto, el tema de la trata de personas o del secuestro por parte de los guerreros templarios, de los caballeros templarios, de niñas de 12, 14 años que se llevaban de las comunidades, ¿no? Quién sabe con qué fines, ¿no? O no dudo que hay algún gatillero decía, esta la niña está bonita, me la voy a llevar, ¿no? Y justamente, supuestamente, la historia que yo conozco de Millares tiene que ver con eso, ¿no? Y tiene que ver incluso con una anécdota que a mí me parece bastante sintomática, la que él decía, dice, es que somos 2.900 en esta comunidad y ellos son 90 personas que están bien armadas, ¿no? ¿Qué haríamos 2.900 personas? No, le dice uno de los compañeros que trabaja con él, ¿no? Y él dice, no, imagínate qué haríamos nosotros si estamos acostumbrados a cazar borregos a 400 metros con rifles deportivos, ¿no? Dice, y le contesta el otro, no, pero es que no es lo mismo matar cristianos que matar borregos. Y le contesta Millares, le dice, pues sí, no, efectivamente, es distinto, porque es más fácil matar cristianos, dice, se mueven menos rápido que los borregos, ¿no? Entonces, eso también de los conocimientos militares, yo no estaría también tan seguro de que podamos añadirlo, no de decir que tienen conocimientos militares. Lo que tienen estas personas es que tienen conocimiento del territorio en el que están, que muchas veces es un factor que incide, digamos, en este tipo de guerras. La guerra de guerrillas, por ejemplo, se mantiene precisamente porque son personas que conocen el territorio. Pero ante esa situación, Kenji, complica más entonces el restablecimiento del Estado de Derecho. Pues complica más porque la gran labor de Alfredo Castillo Cervantes es desarmar a los grupos de autodefensa. Pues yo no sé. Si los grupos de autodefensa no se dejan, pues entonces el Estado de Derecho todavía estará en tela de juicio. Mira, ese es el problema que yo encuentro. Creo que no puede haber una resolución del conflicto adecuada si no hay una negociación. No me parece a mí que sea... ¿Con quién, Kenji? No con el crimen organizado estrictamente. O sea, con los guerreros templarios no se debería de negociar, ¿no? Con quienes se debería de negociar son con los grupos de autodefensa, entendiendo y viendo claramente quiénes son los que están ahí, ¿no? Yo veía una entrevista también con la Tuta en una cadena internacional que decía, y también me parece sintomático que pueda encontrarle una cadena internacional a la Tuta y que el Estado no pueda, y me refiero al gobierno federal, que no pueda encontrar a la Tuta, ¿no? Y además se reúnen en una especie como de bar, ¿no? Con unas maquinitas de videojuegos atrás, ¿no? Y él va caminando por la calle regalándole dinero a la gente, ¿no? Entonces ahí es cuando yo cuestiono la inteligencia que tiene este país, ¿no? ¿Cómo es posible que una cadena internacional se pueda reunir así prácticamente en la esquina de una calle con la Tuta, con 6 gatilleros que tienen armamento pesado, ¿no? Y no podemos nosotros o el gobierno federal encontrarlos? Ahí yo creo que es donde queda, y termino ya con esta mi intervención, que donde queda pues la gente que cree en los grupos de autodefensa. ¿Cómo se les dice? Pues es que la prioridad del gobierno, y salió Enrique Peña Nieto a decirlo, es desarmar a los grupos de autodefensa. Yo creo que la prioridad no debería de ser esa, debería de ser regresar la seguridad a Michoacán, ¿no? Y regresar el Estado de Derecho a Michoacán. Y yo particularmente, como periodista, me cuesta mucho trabajo incluso la palabra mano dura. Yo creo que no debe de haber mano dura porque básicamente eso es lo que ha ocurrido en nuestros últimos gobiernos, ¿no? Una violación sistemática a los derechos humanos que no debería de ocurrir, ¿no? Retomando este punto de Kenji, Álvaro, el imperio de la ley, el restablecimiento del Estado de Derecho,
solamente podrá hacerse por la vía del monopolio exclusivo de la violencia, que ahora encabeza desde luego Alfredo Castillo Cervantes. ¿Es la única fórmula para restablecer el Estado de Derecho o habrá que hacer más cosas? Hay que hacer muchas más cosas, Gilbert, desde luego. Recordemos lo que mencionábamos hace 8 días respecto a la prevención social. Hay que hacer un tremendo trabajo de recomposición social. Hay que dar salud, hay que dar educación, hay que dar fuentes de empleo para los michoacanos, hay que darles más opciones. Es decir, no puede ser un estado tan rico con salida al mar, etcétera, etcétera, con tantos recursos como tiene Michoacán, que solamente tengan 2 opciones. Eso es muy lamentable, es muy triste que tenga que elegir entre sembrar marihuana o irse de mojados al otro lado. Implicaría la participación del Congreso local. Ahora tendría que elaborar otros instrumentos legales para fortalecer la estrategia que trae el gobierno federal de penetrar y restablecer el Estado de Derecho, pero también implicaría la participación, Álvaro, de una mejor y eficiente y eficaz participación ciudadana. Así es. Lo decíamos otra vez, los michoacanos tienen que decidir a dónde quieren llevar su Estado. Es un momento crucial, es un momento importante el que se está viviendo en Michoacán, y lo primero lo que decían acá, más que desarmar a las autodefensas, que no va a ser sencillo, eso no lo van a hacer en una semana, en 3 semanas, porque ellos tienen años luchando contra el crimen organizado. Tiene que, como el caso colombiano, firmarse tratados de desarme. Entonces, hay que ir haciendo un desarme donde a las personas que tengan antecedentes penales, a la cárcel, listo. Pero los ciudadanos que están en su legítima defensa, bueno, tienes que darles la oportunidad de que se reincorporen a la vida social, productiva en sus comunidades. Entonces no es tan sencillo, hay que hacer más instrumentos, no es tan sencillo llegar y decir, acá vamos a desarmar, porque pareciera que como están ellos más localizados, y un poco aquí lo que dice Kenji, las cuestiones de autodefensa, vamos a desarmarlos ellos, y al crimen organizado, ¿por qué no hay que desarmar el crimen organizado? También hay que desarmar el crimen organizado, que es la raíz de todo este problema. Así es, compleja tarea tiene el comisionado federal Alfredo Castillo Cervantes, encontrar la forma para contraatacar a este monstruo de las 1000 cabezas, y segundo, encontrar la forma para restablecer la confianza ciudadana. Vamos a un corte informativo, no se vaya, esta mesa entra en su etapa de conclusión.